Muy bien, queridos. Entonces, desde ahora pueden colocar presente en el chat para que quede registrada la asistencia. Ahí Benjamín, que se había adelantado con el presente, puede colocarlo ahora nuevamente. Y lo que tienen al frente de ustedes son los grupos de investigación entonces ya zanjados, determinados. De aquí, lo ideal es que sean inamovibles, ¿cierto? Que se mantengan estos grupos hasta el final de semestre, que es donde debería terminar su proyecto de investigación. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día teníamos como propósito trabajar la presentación de la infografía donde ustedes iban a mostrar su tema de investigación, pero en vista de que hay algunos grupos que todavía se estaban formando hasta hoy día, eso lo podemos dejar o lo podemos mover hacia la próxima semana, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía que tener su infografía? Esta clase está publicada en la plataforma y dice cómo hacer una infografía, la plataforma que tienen que utilizar, que es la plataforma Canvas, y ahí lo que ustedes deben presentar básicamente en su infografía es la pregunta de investigación y objetivo, la relevancia o importancia de su tema, y lo otro es la explicación de cómo ustedes van a responder, perdón, esa pregunta de investigación. Eso es lo que tiene que tener su infografía a grandes rasgos, ¿ya? Esta actividad básicamente es para retroalimentarlos a ustedes, para saber de qué se va a tratar su investigación o también si es necesario cambiarla, ¿ya? Porque la investigación puede tener algunas modificaciones, que es lo que vamos a ver hoy día también. Entonces, para comenzar nuestro semestre vamos a hablar de una posible presentación de temas y el objetivo de hoy día va a ser básicamente determinar la temática de investigación grupal. Para eso tenemos que recordar un poco algunas cosas del primer semestre que tienen que ver con la investigación y qué es justamente este concepto. ¿Qué es una investigación? Cuando hablamos de investigación, chiquillos, hablamos de este conjunto de estrategias que utilizamos o procedimientos sistemáticos que se van a hacer en tanto a nivel crítico o empírico. Empírico quiere decir como relacionado con la realidad, que se explican para el estudio de un fenómeno o problema. Es decir, ustedes hacen la observación de un problema o un objeto de estudio, el cual van a tratar de explicar mediante la ejecución de determinados pasos, ¿ya? O procedimientos. Dicho problema de investigación va a ser representado por lo general, chicos, por una pregunta, ya que hay muchos de ustedes que yo ya sé que tienen su pregunta ya formulada. ¿Cuáles son las características que debería tener esa pregunta de investigación? Lo primero es lo que dijimos antes, ¿cierto? Que tienen que partir desde una problemática o fenómeno real. Cuando hablamos de problemática o fenómeno real, no necesariamente hablamos de algo que suceda físicamente en la realidad, sino que también está a nivel de estudio académico. Ustedes pueden, si les gusta, por ejemplo, una banda musical, centrarse justamente en una banda o en algunos textos literarios o en determinados autores o la obra dramática de algún autor, pero lo que tiene que hacer ahí básicamente es detectar un fenómeno que sucede en esa obra o en ese objeto de estudio para poder explicarlo. Básicamente la investigación se centra en la explicación de dicho fenómeno, es decir, de decir por qué sucede esto, ¿ya? Lo otro que debe tener su pregunta de investigación es que debe ser acotada a un tema, ¿ya? Posible de estudiar. A veces lo que pasa con las preguntas de investigación es que plantean preguntas que son demasiado amplias y de a poco uno la va acotando para tener un objeto de estudio claro, ¿ya? Es decir, un objeto de observación. Algunas personas que me mandaron su pregunta de investigación les pasaba eso. La pregunta que planteaban era demasiado amplia y no tenían cómo abordarlo, porque en realidad el cuerpo de investigación era demasiado grande. Ya vamos a ver algunos ejemplos de preguntas de investigación para que ustedes mismos puedan ir como corrigiendo su pregunta antes de su presentación. Lo otro es que debe poseer un objeto o cuerpo claro de estudio. ¿Qué significa eso? Cuando ustedes realicen su proyecto de investigación o su pregunta de investigación, siempre va a haber un objeto, refiriéndonos a objeto, nos referimos a un grupo o al tema que quieren investigar, que tiene que ser claro y determinado, ¿ya? Por ejemplo, si van a analizar la... A ver, estoy pensando en... la composición poética, por ejemplo.
no es el mejor ejemplo, pero bueno, vamos a guiarnos por eso. Tienen que determinar un género en específico de poesía que van a estudiar, porque si dicen poesía, es algo muy general porque sabemos que la poesía se nutre de distintos autores que van a seguir distintas corrientes artísticas, y ahí es donde va a estar la variable que vamos a encontrar, ¿ya? Así que su pregunta de investigación debe estar como limitado a un objeto en específico, ¿ya? Ser bastante preciso. Y lo otro importante es que cuando ustedes determinan una pregunta de investigación, tienen que decir por qué es relevante, ¿ya? Es decir, qué importancia tiene lo que ustedes están estudiando para el ámbito académico, podríamos decir, o para los lectores, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Lo ideal de la investigación es tratar de descubrir algo que no haya sido observado antes, ¿ya? Por eso se hace una investigación, es como tratar de descubrir como una especie de misterio o analizar una situación que antes no había sido, perdón, analizada desde ese punto de vista, ¿ya? Es darle un conocimiento nuevo a la comunidad, ¿ya? Con eso tiene que ver la investigación. Por eso es súper importante, chiquillos, que los temas que ustedes quieran trabajar sean de interés personal, ya que el grupo logre llegar a un consenso sobre algo que les guste o les sea llamativo a todos, ya para que puedan llegar a trabajarlo de buena manera. Y en base a eso, acá les tengo algunos ejemplos de preguntas de investigación que han hecho los mismos estudiantes de enseñanza media, ¿ya? Para tener como un referente más cercano. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo el tópico de la pérdida en la obra de Radrigán, funciona a modo de dispositivo de denuncia social. Fijémonos en lo que yo le decía antes, que tiene que ser un elemento de investigación acotado. Acá lo que se está estudiando es el tópico de la pérdida en la obra de un dramaturgo en específico, ¿ya? Para eso se va a ver cómo ese tópico funciona como un dispositivo de denuncia social a través de la obra de Juan Radrigán. Se dan cuenta que es bastante puntual lo que se está estudiando, no es amplio el tema. Acá tenemos otro. ¿Cuáles son los mitos y prejuicios que la sociedad chilena tiene sobre la figura de Gabriela Mistral? Aquí no se está hablando de la sociedad mundial, sino que se limita netamente a un país determinado. ¿Cuál es el impacto que tiene una campaña de educación sobre sobre la decisión, debería decir aquí, de las personas acerca de la donación de cuerpos a la ciencia? Esta pregunta es bastante llamativa porque aquí nos salimos un poco de los temas humanistas, lo cual también lo pueden hacer ustedes porque no es necesario que ustedes trabajen solamente temas que estén relacionados con la literatura o con la historia, sino que también pueden trabajar temáticas que estén más relacionadas con la ciencia. En este caso, lo que hacían estas estudiantes es analizar o detectar el impacto que tenía una campaña educativa. Lo que hicieron básicamente en un principio fue aplicar una encuesta sobre cuántas personas en el colegio donde ellos estudiaban estarían dispuestas a donar sus cuerpos a la ciencia, tanto a nivel juvenil como adulto, porque también se lo hacían a los apoderados, y después aplicaban una campaña de educación sobre la importancia de donar los cuerpos a la ciencia. Posteriormente, lo que hicieron para poder llegar a una conclusión, aplicaron nuevamente otra encuesta donde preguntaban lo mismo que hicieron en su diagnóstico, que fue si donarían o no su cuerpo a la ciencia, y resulta que cuando revisaron los resultados, aquí notaron una variable porque después de la campaña, más personas estaban dispuestas a donar su cuerpo, ¿ya? Obviamente porque aquí tenemos un impacto positivo sobre la comunidad o sobre el cuerpo de estudio debido a la campaña educacional que se hizo, ¿ya? Esto, chiquillos, para demostrarles que no solamente las investigaciones se llevan a nivel humanista, ¿sí? De hecho, la palabra de investigación o el método de investigación nace del método científico. Lo otro, acá tenemos otra pregunta relacionada con ciencias. ¿Cómo estudiantes de enseñanza media pueden crear nanopartículas de oro y cuál sería su aporte en el desarrollo científico? Acá lo que hicieron básicamente las estudiantes es darse cuenta que en el colegio no se podían crear nanopartículas de oro porque no contaban con los implementos, para lo cual tuvieron que pedir apoyo universitario y fueron a un laboratorio de la UMCE, de la Universidad de Pedagogía, y crearon ahí nanopartículas de oro
Hablaron acerca de las falencias que también tenía el sistema chileno educacional en cuanto al ámbito de ciencias por el tema de la preparación en torno al laboratorio, y esas son cosas que se pueden extraer netamente a partir de una vivencia, ¿cierto? De una investigación, de la experimentación con el hecho puntual. Por eso es tan importante el tema de las investigaciones. Y el último ejemplo que quise destacar acá es cuáles son los efectos que tiene el uso del plomo en productos cosméticos. Acá lo que las niñas hicieron en ese momento fue analizar distintos productos labiales en específico que se vendían en el mercado, los más vendidos, y ver qué componentes de plomo tenían y la relación que tenía con la enfermedad del cáncer, ya que ahí también fue un estudio bastante interesante que se logró hacer. Los estudios pueden ser súper variados, por eso les quería poner estos ejemplos. También he tenido algunos estudiantes que trabajaron el tema del fútbol y vieron cómo el mundial, no recuerdo, parece que era del 45, era un mundial que que se hizo en Italia. Bueno, cómo ese mundial funcionó como estrategia política para Mussolini, ¿ya? Así que ahí también hay elementos del fútbol que se podrían abarcar. Hay gente que quizás no le gustan derechamente los temas académicos y que se pueden abordar de otra manera temas más comunes. Lo importante es que sea de su interés, ¿ya? Eso es como lo fundamental dentro de una pregunta de investigación, porque si a ustedes no les va a interesar su pregunta de investigación, veo muy, muy difícil que puedan llevar a cabo el proyecto. Entonces, una vez que ustedes forman su pregunta de investigación, vamos a tener que ir a algo que se llama enfoque. Y el enfoque es cómo yo voy a responder mi pregunta. Esto tiene que ver con la metodología. ¿Cuál es la forma en que voy a analizar los resultados? Vamos a tener dos enfoques, que son los que menciona Sampieri, y que son el enfoque cuantitativo y cualitativo. Acá en el primer enfoque, la investigación se va a centrar en el análisis de datos estadísticos, de cantidades, de realidades como observables y comprobables, ¿ya? Por eso se dice que los estudios cuantitativos, o que tienen enfoque cuantitativo, van a ser estudios que son más objetivos. Mientras que los estudios cualitativos, que son bastante característicos en las carreras que tienen que ver con el ámbito de las humanidades, se estudia la cualidad de los grupos sujetos o también del objeto de estudio, las características de ese objeto de estudio. Se hace un análisis de la obra, de las cualidades básicamente. Por eso en este enfoque se dice que es un poco más subjetivo, ¿ya? Existe un tercer enfoque que va a ser un enfoque mixto, que también se puede utilizar donde obviamente se analiza la cualidad de un grupo, pero también se utilizan encuestas y datos estadísticos para comprobar su hipótesis, ¿ya? O la respuesta que ustedes quieren darle a su pregunta de investigación. Esto puede ir variando, chiquillos, así que cuando hablamos de una investigación, hablamos de un objeto que va constantemente en desarrollo, que va evolucionando. Posteriormente, quiero mostrarles esto, que lo vamos a trabajar más en detalle en la siguiente clase, que va a ser en 15 días más, pero que es necesario adelantarnos un poquito para que ustedes ya se vayan haciendo una idea. Cuando hablamos de una investigación, tenemos que pensar en las fases que va a tener esta. Tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo van a tener las mismas fases, pero la diferencia va a ser el orden en el cual la van a trabajar. Todas las investigaciones parten desde una idea, de hecho ustedes lo vivieron, antes de plantear su pregunta de investigación seguramente pensaron en cuáles son los temas que a ustedes más les llama la atención. De hecho nosotros lo hicimos en una clase presencial a principio de año para hablar un poco de nuestros temas de interés. Después de que ustedes plantean su idea, parten con el planteamiento del problema. Y el planteamiento del problema es la formulación de la pregunta de investigación. Van a ver qué parte de ese tema que a ustedes les gusta presenta un fenómeno observable o un problema determinado sobre el cual ustedes se podrían fijar, ¿cierto? En cuál ustedes se podrían estudiar. Después que ustedes plantean el problema, lo que deben hacer es una revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Acuérdense que eso también lo vimos el semestre anterior y aquí vamos a tener que utilizar nuestras estrategias de procesamiento textual. En este sentido, la idea de esto es obviamente informarnos acerca del tema, profundizar en él, conocer cada uno de sus conceptos.
Después que ustedes realizan esta investigación bibliográfica, realizamos una visualización y alcance del estudio. ¿Qué quiere decir eso? Nos preguntamos cómo vamos a abordar nuestra investigación, cómo la podemos responder, ¿cierto? Y cuáles son los posibles resultados que puede tener. Después elaboramos nuestra hipótesis, ¿cierto? Decimos quizás cuál podría ser la respuesta. Hacemos una definición de las variables, que esto tiene que ver básicamente con los agentes, con cuáles son los componentes de nuestras preguntas y cómo vamos a poder comprobar nuestra investigación. Después tenemos un desarrollo y diseño de la investigación. Voy a decir si voy a necesitar encuestas para responder esto, o voy a realizar entrevistas, si voy a hacer entrevistas, a quién se las voy a aplicar, o simplemente si voy a hacer una revisión bibliográfica, que eso ya en el enfoque más cualitativo, pero acá también se podría dar. Y después viene la definición y selección de la muestra. Voy a decidir a quién le aplico mis encuestas, a quién le realizaré la entrevista, ¿ya? Y esa descripción de los sujetos, que esto, ojo, se da más que nada en el enfoque cuantitativo, es decir, cuando trabajo con elementos contables, se hace una definición de la muestra o de los sujetos a los cuales se les va a explicar, perdón, se les va a aplicar dicha entrevista, ¿ya? O dicha encuesta, que son dos cosas distintas. Se obtienen los datos, ¿cierto? Se hace una recolección, después una vez que ustedes tienen los datos, los analizan y después hacen la elaboración del reporte o de los resultados para sacar sus conclusiones. Ojo acá, no lo vean esto como algo tan distante porque tiene números. Sí puede suceder. De hecho, en una de las preguntas que vimos anteriormente, que es esta, ¿cuáles son los mitos y prejuicios que la sociedad chilena tiene sobre la figura de Gabriela Mistral? Acá los estudiantes lo que hicieron fue justamente utilizar el enfoque cuantitativo porque analizaban los prejuicios que tenía la sociedad aplicando una encuesta que después la traspasaron a gráficos para ver cuántas personas reconocían a Gabriela Mistral por su característica de ser poetisa o de ser embajadora, o por también por ser bisexual, ¿cierto? Iban reconociendo los distintos prejuicios que había sobre la figura de Gabriela Mistral y después lo iban desmitificando a partir del estudio de su vida y obra, ¿ya? Así que esto también se podría utilizar eventualmente en un enfoque o en alguna investigación más humanista. Yo les dije, el enfoque cualitativo, el que estudia las cualidades de los objetos o de los sujetos de estudio, va a centrarse más que nada en las cualidades, ¿cierto? Pero va a tener las mismas etapas que el otro, con la diferencia que va a ser un poco menos estable, podríamos decir. ¿En qué sentido? Las etapas que ustedes ven aquí son las mismas que las de antes, ¿cierto? Tenemos la idea, la formulación de la idea, vamos a plantearnos el problema, después se hace una inmersión inicial en el campo, ¿cierto? Una concepción del diseño del estudio, es decir, la definición del sujeto de estudio, al igual que en la anterior definición de la muestra de estudio, van a decir en qué se van a enfocar, qué es lo que quieren extraer de ahí, pero la diferencia que tiene el enfoque cualitativo es que tiene como marco de referencia la literatura existente. Y aquí cuando hablamos de literatura, chiquillos, no hablamos de textos literarios propiamente tal, sino que hablamos de textos especializados que están relacionados con el tema. Cuando uno está en una investigación cualitativa, probablemente va a ir avanzando, va a ir formulando su idea, se va a plantear el problema, pero constantemente va a estar revisando la bibliografía que va apareciendo en torno a ese tema para ir nutriendo también ese tema, porque los enfoques cualitativos, que son los que analizan justamente las cualidades de los fenómenos o de los sujetos, van a caracterizarse mucho por utilizar como fuente principal la información bibliográfica, es decir, basada en otros estudios, ya que los van a unir, los van a relacionar para poder dar explicación. Lo más probable es que la mayoría de sus investigaciones tengan un enfoque cualitativo, ¿ya? Porque justamente, debido al tema de la pandemia también, nosotros lo más probable es que si queremos estudiar algo, lo hagamos en base a los estudios anteriores que se han hecho sobre el tema que nos gusta. Muy bien. Ahora que tenemos eso, vamos a hacer un pequeño cierre para pasar a nuestra actividad grupal. Y aquí le voy a preguntar a
el Benjamín Campillay. Benjamín, ¿está ahí, Benja? Sí, Miss. Muy bien, Benjamín. Benjamín, ¿qué es una investigación? ¿Se acuerda? Una investigación tiene que ver con todo lo que yo recopilo. Ujú. O sea, tengo una pregunta en sí y Ya, recopilo súper. información Ujú. sobre sobre un tema en Ya. sí. Lo vamos a pulir un poquito, Benjamín. Justamente tiene que ver con lo que tú dices, con la pregunta, ¿cierto? La investigación en sí tiene que ver con los pasos o el método que yo utilizo para poder responder una interrogante, que es lo que tú dices que es la pregunta, ¿cierto? Nuestra pregunta de investigación. Tenemos que estar conscientes de que la investigación siempre va a buscar como revelar alguna información o alguna situación que no es muy conocida por la sociedad, ¿ya? La investigación tiene que ver con ese afán de descubrir del ser humano. Por eso se centra en estos pasos, ¿ya? En los pasos que yo voy a realizar para poder contestar mi pregunta de investigación. La investigación, por lo tanto, tiene mucho que ver con la necesidad de satisfacer nuestra curiosidad e incrementar nuestro conocimiento, ¿ya? Por ahí va. Muy bien, Benja, muchas gracias. Y le voy a preguntar a la Javi, Javi Enríquez. Javi, ¿estás ahí, Javiera? Y Muy bien, Javi. Última pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre el enfoque cualitativo y cuantitativo? Hoy le puse cantitativo. Cuantitativo. Algo que le haya quedado. Ujú, no estoy muy segura, pero por lo que veo, por el nombre más bien, ujú. el cualitativo está hablando de alguna cualidad y el cuantitativo de una cantidad. Excelente, Javiera. Estos chiquillos, que es lo que menciona también su compañera, los enfoques, recuerden que tienen mucho que ver sobre cómo yo voy a tratar mi pregunta de investigación. Si mi pregunta de investigación se va a responder en base a algún fenómeno empírico, a la cantidad de las cosas, ¿ya? O me voy a centrar en las cualidades de los objetos, los cuales necesariamente tienen que ser interpretados. Por lo tanto, las investigaciones cualitativas tienden a ser un poco más subjetivas y pueden también trabajarse en el ámbito bibliográfico sin la necesidad de tener que hacer necesariamente unos cálculos matemáticos, ¿cierto? O aplicación de encuestas o estadísticas para comprobar una realidad, ¿ya? Esto es una propuesta, ¿cierto? Más que una comprobación en el ámbito de lo cualitativo. Muy bien, queridos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar de manera grupal para determinar bien nuestra pregunta de investigación. Los grupos que no alcancen a presentar hoy día van a presentar la siguiente clase y para eso vamos entonces a pausar nuestra grabación